Ok. Bueno, Bueno, muy buenas entonces, tardes. ajá, bueno, dale. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, por supuesto, a este espacio. Un espacio, bueno, en donde la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria tiene el honor y el placer justamente de conversar y analizar en esta tarde, noche de hoy, algunos aspectos que son muy, pero muy importantes en la medicina en Venezuela. Y es que, por supuesto, bueno, bajo toda la realidad que vivimos a nivel público y a nivel privado en relación a la salud, bueno, por supuesto que ha tenido que establecerse una alianza estratégica en función de las instituciones de salud que prestan servicios y más allá de eso, una solución que se traduce en una mejora para el paciente, en una, por supuesto, en una manera de poder conversar todos en un mismo idioma, poder analizar factores que pudieran estar afectando a diferentes instituciones, no solamente, digamos, en la región metropolitana, sino en toda Venezuela. Sin embargo, hoy, el día de hoy, vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Germán Cortés, quien es el presidente del capítulo Caracas de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Entonces, hoy vamos a abordar justamente este tema y bueno, para ello, por supuesto, bienvenido, doctor Germán Cortés y por supuesto el arquitecto Jorge Garrido. ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Déjame un chancecito, Germán. Bueno, todo bien, complacido con Omar en este espacio que nos da regularmente, abierto a todo lo que es el tema de alianzas y en el tema de estar actualizados con los últimos avances que estamos rozándonos. Y por supuesto, entusiasmados con el contacto con Germán Cortés, presidente de ACCH, que tiene cosas de importancia en el que podemos compartir y podemos ver luces en cómo poder aliarnos y vincularnos con su esfuerzo. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes al amigo Omar de Serovka y a Jorge por su gentileza de invitarme. Y creo que es bien pertinente por todo lo que está sucediendo en el sector privado de la salud, el cual en este momento estoy yo, representando, como lo dijo bien Omar, al sector de las clínicas de Caracas, al capítulo de Caracas, porque bueno, en este momento hay una cosa que dijo Omar que es muy importante. Las asociaciones estratégicas que hagamos va a ser la subsistencia del sector. El sector en este momento está muy amenazado porque la mayoría de las clínicas, por no decir todas, estamos con una baja porcentaje de ocupación. Y eso es generalizado, eso no es que la clínica tal o la clínica cual tenga un porcentaje bajo de ocupación. Eso tiene una explicación que es multifactorial. Y hay un análisis que los invito a que lo lean de un artículo que salió precisamente hoy del profesor Ernesto Blanco de IESA, donde habla de la crisis del sector salud privado. Entonces, el sector salud privado en este momento estamos enfrentando ese factor, eso multifactorial que nos hace que el porcentaje de ocupación de las clínicas esté tan bajo. Viene de, por ejemplo, análisis más, análisis menos, te hablan de un 80,5 de pobreza crítica. Ese 81,7 de pobreza, de 0,5 de pobreza crítica, no va a ir al sector privado de la salud, va a ir al sector público, que todos sabemos que también está en crisis, pero eso no es el tema que a nosotros nos corresponde en este momento. También tenemos que analizar la migración de los venezolanos. Unos dicen 7 millones, otros dicen 6, pero bueno, entre 7 y 6 millones han salido de Venezuela, y en ese porcentaje de venezolanos que han salido está una gran cantidad de venezolanos que están en la fuerza productiva de una sociedad, que serían los pacientes que irían a estas instituciones. Aunado a esto, tenemos el proceso de inflación, que también nos repercute en todas las instituciones de salud. Omar lo sabe muy bien y Jorge igual, que han estado vinculados al sector salud y que son parte del sector salud privado en este momento, que la inflación nos ha golpeado demasiado. Nos ha golpeado, así como afecta a la industria textilera, a cualquier industria.
al sector salud privado también nos ha repercutido, y sobre todo porque todos los insumos que nosotros utilizamos, o la mayoría de los insumos que nosotros utilizamos, son de importación. Entonces fluctúan con el dólar. Y entonces ahí viene también una cosa de cómo está siendo tratado el sector por la cámara aseguradora, no, por algunos seguros, que son nuestros pagadores, por ejemplo. Entonces ahí también viene un tema de dificultad, y por eso digo, entre todos esos factores que se componen para estar con un sector que está tan amenazado. ¿Cómo nosotros podemos superar esta crisis? Bueno, con este tipo de alianzas, con buscar una alianza de que si vamos a hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de inversión en infraestructura, en cualquier modificación de la infraestructura, tenemos que aliarnos con gente que esté preparada para eso. Y ahí uno tiene que afianzarse con estas asociaciones estratégicas, con una asociación venezolana de arquitectura e ingeniería médico-sanitaria. ¿Por qué? Porque sencillamente Jorge y su equipo están permanentemente viendo todo lo que está pasando en el sector de las clínicas y de los hospitales del mundo, y de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, cualquier bolívar, cualquier dólar que tú vayas a invertir para poder poner un poquito más productiva tu clínica o tu hospital, tienes que hacerlo muy bien calculado. Y bien calculado significa que busques a gente como adecuada para eso. Igual con Omar, o sea, la seguridad que nosotros tenemos en todos nuestros procesos de radiología y radiodiagnóstico tiene que estar avalada por técnicos que sean especialistas en la materia y que den un rendimiento a tus inversiones y a tus equipos. Entonces, eso es parte de la asociación estratégica que tenemos que hacer. Y yo realmente soy un cultor de que este tipo de asociaciones, este tipo de reuniones, tenemos que darlas mucho más a menudo, Claro. mucho más a menudo. Fíjate, Germán, Este, fíjate, te interrumpo un momentico porque creo que ajá, hay varios aspectos allí, pero bueno, que son claves en la discusión, ¿no? Y una de las cosas es que yo creo que, bueno, Albert Einstein lo decía muy bien, ¿no? Y decía que, bueno, que uno no puede pretender resultados diferentes haciendo siempre lo claro, mismo. tal Una de cual. las cosas que aprendimos posterior a la pandemia, no solamente en Venezuela, ojo, a nivel mundial, es que cambió el sistema de salud. No solamente en aras de una posible nueva pandemia, no, sino incluso en cómo nosotros ahora hacíamos las inversiones hacia futuro, en dónde invertíamos. Es decir, tuviste cómo hay un boom en el tema de la automatización, de la inteligencia artificial como apoyo y como soporte, no para sacar a los médicos de la jugada, no, por el contrario, más bien para ponerlos más productivos y para que ese tiempo en la clínica sea mucho mejor para el paciente y por supuesto más reducido y puedas atender mayor cantidad de personas. Entonces, ojo, hay una realidad en el mundo que nos está dando una cachetada y nos está diciendo, mira, hey, hoy tenemos que estar pensando ya de cara a 10 años. Es decir, ya no podemos estar pensando ni siquiera al próximo Claro. año, tenemos que estar pensando muy a futuro. Entonces, claro, esa realidad que tú comentabas la vivimos todos, es decir, todos aquellos que hacemos vida en las instituciones de salud, pero también todos aquellos que nos pudieran estar viendo que son pacientes o familiares de pacientes, se han dado cuenta que si antes tenían que esperar, no sé, 3 horas para ser atendidos por un médico especialista, bueno, ahora ya le dan una cita y a los 10 minutos ya lo están atendiendo, porque obviamente vemos una reducción importante, no solamente en la hospitalización, sino incluso en las propias consultas. Entonces, cambió todo, tú muy bien lo decías, antes tú tenías el 85% de la gente que atendía en la clínica venía por seguro privado. Hoy la cosa ha cambiado, es decir, hoy tienes más bien incluso un grupo reducido de personas que están dentro de los seguros. Esos seguros, bueno, tienen una realidad y una dinámica distinta que puede afectar a las instituciones de salud, y tienes después a un grupo de personas que hace un enorme sacrificio para llegar a la institución privada porque sabe que en el público no tiene el acceso a lo que necesita, ¿no? Entonces, ante toda esa dinámica, mi pregunta obviamente hacia ti es, ok, vimos ya, justamente tú nos acabas de desarrollar todo el diagnóstico. Ahora, ¿qué hicieron las clínicas? Es decir, bueno, las clínicas ya saben, bueno, estamos en una situación complicada. Ahora, ¿qué fue lo que ustedes hicieron y por qué ustedes se asociaron como esa asociación Capítulo Caracas?
Claro, lo primero, tenemos que tener una condición gregaria. Tuvimos que unirnos más. ¿Por qué se crea el capítulo de Caracas? Se crea el capítulo de Caracas porque, bueno, en el año 2018, si ustedes recuerdan, la conectividad con Caracas era muy difícil. Entonces, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales estaba conformada por múltiples capítulos del interior de la República, pero para venir el vicepresidente de la asociación, que es de Anzoátegui, para venir a Caracas le costaba mucho. Entonces, y la realidad era que en cada región había un capítulo y se estaban uniendo los capítulos. Caracas, sí estábamos todos en la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, pero no teníamos un capítulo. Y eso permitió que empezáramos a hacer unas reuniones informales o relativamente poco formales de las 12 clínicas de alta complejidad de Caracas. Te estoy hablando 2018, y nos estábamos reuniendo de hecho, más no de derecho, porque no habíamos registrado el capítulo. Perfecto. Después vino la pandemia y gracias a Dios que habíamos comenzado desde el 2018 esas reuniones para conversar, para intercambiar ideas de cómo podíamos hacer el capítulo de Caracas, nos permitió hacer unas reuniones de hecho que él hacíamos en plena pandemia. Nos reuníamos vía Zoom, por esta vía, y hacíamos las reuniones y decíamos, bueno, ¿qué está pasando en Caracas? ¿Qué estás haciendo tú que yo no estoy haciendo? ¿Por dónde estás viendo tú que podemos nosotros pasar esta pandemia? Y eso nos permitió darnos una fortaleza. Claro, después que baja la pandemia, se logra, porque además de eso es muy dinámico hacer una asociación, es muy dinámico. Cuando llevábamos el documento para registrar, ya la junta directiva de una clínica había cambiado, entonces tenía que cambiar los miembros de la junta directiva, entonces echa para atrás el documento. Entonces hay cosas como coloquiales, como que bueno, ya cuando íbamos a registrar el documento, sí, estábamos todos listos, sí, todo eso. Bueno, el presidente de una de las clínicas, que es mi maestro, al persona que yo quiero mucho, que es el doctor Otaola, tiene 95 años. Entonces decimos, bueno, no vamos a poner al doctor Otaola, que tiene que firmar documentos, a que vaya a un registro público. Claro. Entonces, bueno, tuvimos que ponernos todos de acuerdo y hacer el honor, el doctor Otaola nos hizo el honor de recibirnos en el urológico, y formalmente en noviembre del año pasado se firma el documento de la Asociación Capital de Clínicas y Hospitales, con el doctor Otaola como garante, haciendo de anfitrión en el urológico, y la registradora se trasladó hasta allá. Bueno, ahí empezó, ahí se cristalizó, pero como te lo decía, de hecho ya nos estábamos reuniendo y ustedes lo saben. Claro. Y eso nos ha permitido que el sector, bueno, darnos información entre nosotros. No es cartelizarnos, porque la gente dice, no, cartelizarnos no, porque eso sería un error. Claro. Cada clínica tiene su vida propia, su estructura de costo, su forma de enfocar la vida. Lo que sí está pasando, y eso lo decía el artículo que le estaba haciendo alguna referencia hoy de Ernesto Blanco, el profesor de IESA, es que las clínicas es un sector isomorfo. ¿Qué dice él? Las clínicas estamos haciendo lo mismo todas. Y cuando se diferencia alguna de las clínicas, este, capta más pacientes, todas tratamos de imitarlo. Todas Claro. tratamos de imitarlo. Hasta que no lo imiten, ella va a tener la prioridad, pero siempre tratamos de hacer. Pero yo diría que más que eso, lo que hay que hacer en este momento, evidentemente, es seguir haciendo la medicina de altura que todas estamos haciendo, o la medicina segura, como ustedes bien lo saben, la medicina de primer mundo. Pero entonces cada una tiene que empezar a diferenciarse, a buscar, a soñar cosas nuevas, a ver el horizonte hacia 10 años, a decir lo que tú decías, no hacer lo mismo. Entonces eso te permite a ti que las instituciones empiecen a afinar sus detalles, a dar más servicios, a afinar los servicios de hotelería, a firmar los servicios con las compañías aseguradoras, a jugar limpio, a tratar de hacer acuerdos financieros, pero que las compañías de seguro también jueguen limpio, que todos juguemos limpio. Y en Claro. ese juego limpio se puede más o menos pasar
esta coyuntura. Como lo decía, que nosotros si vamos a hacer una inversión de una expansión de la clínica o que tenemos que hacer alguna cosa para ponernos al día en algunos requerimientos sanitarios, bueno, buscarnos a una gente que nos ayude en esto. Y por eso son las asociaciones estratégicas y que hagamos cursos, que hagamos entrenamiento de todo lo que estamos gerenciando el sistema de salud privado. Es así, mira, Yo creo que fíjate por ahí que van los tiros. sí, sí, mira, sin lugar a dudas, es que mira, yo creo que la tendencia, no creo, o sea, una de las cosas que vemos a nivel mundial es que la tendencia vaya en ir certificando o acreditando diferentes áreas de las instituciones de salud. Claro, Sí, a claro, veces claro. la gente nada más piensa así, no, la Joint Commission, no, yo quiero la certificación ISO, sí, es verdad, pero tú tienes que inevitablemente también pasar por las certificaciones o acreditaciones de cada área. Y justamente eso va muy de la mano de lo que tú comentabas, es decir, cómo yo me diferencio del resto. Si yo me quiero diferenciar y yo me apalanco, por ejemplo, en el caso cardiológico, y yo digo, bueno, mira, yo quiero fortalecer toda la infraestructura de cardiología y yo quiero que aquí sea un centro de referencia en cardiología Claro, y el otro tal será en cual. urología y el otro en ginecología. Eso no significa que yo solamente voy a ver corazón, no. Pero incluso dentro del propio sector ya tú vas a saber que si yo tengo un caso complicado, yo prefiero enviarlo es a esta institución de salud porque está especializada en esta área particular. Y eso va a permitir incluso que el propio capital, es decir, a dónde yo voy a financiar, se pueda mejorar, porque entonces, si 5 clínicas de las 12 hacen la misma inversión en la misma área, bueno, evidentemente vuelves a entrar otra vez en un problema donde tienes pocos pacientes y los vas a Tal poner a cual, competir en términos de precio, obviamente eso no tiene sentido, ¿no? tal Entonces, cual, claro, tal cual. yo creo que es un llamado a todos, yo creo que es un llamado primero al público en general de comprender, obviamente, y tú lo decías muy bien al inicio, el tema de que cada clínica tiene una estructura de costos distinta, es decir, pensar de, bueno, ¿por qué allá me cobran más o me cobran menos? Tiene que ver con toda una dinámica, es decir, el tipo de equipamiento, el mantenimiento, el tipo de Claro, claro. personal, la profesionalización del experto, es decir, o sea, tienes toda una dinámica que es muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista tangible. Yo me acuerdo, bueno, nosotros lo conversábamos desde el año 2012, cuando estaba todo el tema del baremo, me acuerdo que parte del ataque a las clínicas era, bueno, pero es que si una cama en un hotel vale tanto, ¿cómo es Sí, posible que una cama sí. en una... Me acuerdo clarito. Claro, 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 claro. O sea, entender justamente que una cama clínica no es solamente acostar al paciente y listo, ¿no? Es todo el equipamiento y todo el personal entrenado que debe estar a la Claro, mano. Entonces, claro. ojo, yo creo que entendiendo eso justamente, y aquí también me gustaría escuchar un poco a Garrido, la visión de la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria tiene que ir también en esa línea, es decir, en ver cómo ayudar a la Asociación de Clínicas, justamente al capítulo Caracas, en ver cómo poder acreditar distintas instituciones, distintas áreas, cómo apoyar. O sea, mira, Eso es, Germán, nosotros tenemos expertos en Abaíns, gente que te llaman desde Francia, desde Brasil, para que vayan y para que analicen incluso hasta planos, que yo me quedo sorprendido. Yo veo al arquitecto Sonia Bello, oye, un arquitecto de renombre, mayor ya, pero epa, que la están llamando en todos lados. Y me parece sorprendente que no la llamen en Venezuela. Yo digo, oye, qué desperdicio, ¿no? O sea, teniendo claro. tan grandes profesores y como ella, muchísimos. Entonces, claro, yo creo que ese tema de poder establecer alianzas estratégicas, pero que vayan de la mano también de que por un lado, epa, yo pueda tener entrenamiento, por ejemplo, del personal de proyectos, de mantenimiento de las clínicas, puedan tener entrenamiento con la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria, con el Colegio de Ingenieros, pero que también, también yo pueda mandar al grupo de ingenieros o arquitectos más jóvenes a que vean cómo se desarrolla un quirófano, cómo se establece una sala de tomografía. Es decir, que les permita tener vista a todos los lados, porque una de las cosas que también aprendimos justamente con toda esta migración que tú desarrollabas al inicio, es que, bueno, tienes un montón de profesionales que exportaste a otros países y que ahora tenemos que empezar a hacer esa generación de relevo. Y esa generación de relevo la tenemos que ir haciendo lo más pronto posible, porque en la medida en la cual esa generación de relevo vaya tomando esas posiciones, bueno, vamos a ir teniendo esa calidad que siempre nos ha mantenido. Tal Exacto. cual, tal cual. Apoyándote a lo que estás diciendo, Marci, fíjate, mi opinión muy personal es que esa relación institución médica y expertos pues, está carente de conocerse unas a los otros. Te voy a poner ejemplos.
Si bien ahorita en el exterior, cualquier clínica que hace un movimiento a nivel proyectual o de construcción, lo primero que hace es buscar la certificación internacional, bien RIT o las certificaciones BRIC o LEED en tanto a el tema de la sostenibilidad y tal. Pues aquí escasamente estamos empezando a producir ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero si no parte también del tema de los médicos que quieren que su institución X logre esos parámetros porque internacionalmente va a tener reconocimientos, porque ese reconocimiento internacional le va a significar, en el caso de cuando estás en el exterior, que logres préstamos, y aquí no es la idea de buscar préstamos porque no te lo das, entonces empiezas a tener ese tipo de obstáculos, ¿no? Te pongo ejemplo, la Venezuela de hace 20 años, y eso lo sabemos todos, era la Venezuela en que un grupo médico con mucho ánimo de emprender una clínica o una institución con alguna especialidad, pues estaban libres y con ese ánimo de poder lograr primero un crédito ante los bancos, eso no era la dificultad, y después de tener la fortaleza de creer en un grupo de expertos para que le sacaran adelante el proyecto. Y así hay muchas instituciones que realmente han estado funcionando así en Venezuela. Hoy en día ya pareciera que cada vez tenemos más carencia de ese líder de clínica que está diciendo no, vamos a hacerlo así, vamos a entromparnos hacia cambiar los servicios. Yo sé por ejemplo, de muchas instituciones cuyos médicos especialistas saben que si siguen cobrando esos honorarios, pues no le va a ir la gente, que tienen que bajar la cabeza y buscar honorarios más accesibles. Eso está Claro. llegando a romper los cánones de todo. Entonces, no se trata solamente de los profesionales expertos en infraestructura, sino de unas iniciativas mucho más ricas que tiene que fortalecer el sector médico. Y entonces, ese dinamismo se debe empezar a difundir de una manera un poquitico más clara. Pienso que el tema de carencias de conocerse uno a los otros y qué puede aportar el uno al otro es de mucha importancia. Jorge, y hay una cosa que tengo que rescatar, a juro, y yo creo que es un llamado de conciencia a todos, tiene que ver justamente con el tema de los propios médicos, ¿no? O sea, quienes forman parte de las instituciones de salud, a veces el médico siente que, bueno, la institución de la cual forma parte es un ente externo, ¿no? Y a veces dice, ojo, me pasó a mí, no voy a decir en qué institución de salud, pero llevando a mi hijo al pediatra, el pediatra decía, no, son 300, pero son en efectivo, yo tengo una factura por 100 y lo demás nada. Y yo, ajá, pero yo quiero pagar ahí por la caja de la clínica. No, no, me paga déjame aquí. Yo decía, eso que parece una viveza y es justamente lo que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Esa viveza criolla lo que está generando es un daño a la institución de salud a la cual tú perteneces y en muchas veces incluso de la cual tú eres accionista. Entonces yo creo que es un llamado de atención a todos, ¿no? Porque, yo estoy utilizando las instalaciones, la luz, los guantes, todo de la clínica. Entonces, el hecho Claro. de que yo nada más facture un cliente, un paciente lo facture por la caja y los otros 9 los está facturando de manera externa, hey, creo que es un tema que nos afecta a todos. Entonces, bueno, yo pienso que es un poco de dar y dar, ¿no? Y de comprender justamente que la situación es compleja y que si la institución de salud se ve afectada, yo ya no voy a tener dónde voy a pasar consulta. Entonces, creo que es un llamado de atención a todos, y muy bien lo decía Garrido, no solamente al arquitecto, al ingeniero, no, es que todos los que estamos involucrados en el sistema de salud tenemos que entender la gravedad de dónde estamos Claro. y la responsabilidad de nuestros actos. Mira, Jorge, fíjate, yo te voy a decir que eso está pasando, se está moviendo el sector, pero ¿por qué se está moviendo el sector? Por necesidades, porque esa baja porcentaje de ocupación, nos estamos quedando en el aparato, como dicen en criollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayer, por ejemplo, te puedo decir que tuvimos una reunión de las que tenemos regularmente de la Asociación de Capital y decíamos eso. Mira, la verdad es que también tenemos que tocar los honorarios médicos y esa figura del médico todopoderoso que yo le digo al paciente, págueme 100 y 200 eso cada día se está acabando más. Y esos médicos que se estén en ese tono se van quedando en el aparato y las instituciones también se van quedando en el aparato.
Pero fíjate, nosotros tenemos que ir formándonos, promocionándonos más. Y hay una idea, porque esa era otra de las cosas. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos en la Asociación Capital? Bueno, mira, en la Asociación Ajá. Capital vamos a retomar lo que hacíamos en la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales cuando nacimos, que son unas jornadas anuales donde yo invito al ingeniero o al arquitecto Garrido y que me dé una conferencia de cómo podemos acreditar las clínicas. Y yo sueño, mi sueño ideal es que el Colegio de Ingenieros, la Asociación Venezolana de Arquitectos y de Ingeniería Médico-Sanitaria, tenga una institución acreditadora de clínicas que nos va a meter a nosotros un nivel superior. Y ya lo decía Jorge, no solamente cuando tú tengas una acreditación, irte al exterior y poder acceder a crédito, sino el turismo médico. El turismo médico. Claro. Tú te vas con tu carpetica a las islas del Caribe y le dices, mire señor, yo tengo esta infraestructura, aquí está una economía que lo favorece a ustedes, pero además de eso yo tengo una acreditación de una clínica segura y evidentemente te van a ver con otros ojos que agarrar y decir, no, yo tengo una clínica, pero no, eso no es así. Entonces eso nos va a dar seriedad, eso nos va a dar salir de esa zona de confort, de esa zona isomorfa, que todos estamos haciendo lo mismo y obteniendo iguales resultados. No, que tenemos que salirnos de eso. Y otra de las cosas que tiene que hacer, ya yo lo decía, es jugar limpio. Cuando yo juego limpio con, llámese mi proveedor, mi compañía de seguro o con mis pacientes, mire señor, usted tiene que ir a la caja de la clínica y esto vale $100. Olvídese de eso, olvídese de cobrar 200 por debajo, eso se acabó, eso era Así es. otra Venezuela, eso es otra Venezuela y tenemos que convencernos de eso y que el médico entienda de que esa es su clínica, ese es su patrimonio, lo que Así es. estamos cuidando, lo que estamos cuidando. Y si la asociación, ese es un reto que tiene la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria, ¿cómo podemos nosotros voltear la mirada y decir, bueno, esa asociación va a tener la suficiente jerarquía para acreditar clínicas o hospitales? Claro, Podemos, ojo, porque ojo, tú muy lo decías, importante. no es Claro, solamente la Joint Commission, no es la Joint Commission, claro, vamos a hacer una Joint Commission nacional, claro, vamos a buscar claro, hacer una Joint Commission nacional. ¿Lo podemos claro, hacer o no? claro, O sea, claro. tenemos los arquitectos. Y Tú es que hablabas están. de, claro, tú hablabas de arquitectos que los buscan y que les presentan planos en países afuera que son venezolanos y que están aquí. Así es. Entonces, eso es un reto que tenemos, y eso es una de las cosas que nosotros podemos desarrollar dentro de toda esta crisis, porque si nos podemos todos a hacer un club de individuos que estamos todo el tiempo quejándonos y diciéndonos, eso no Claro. vamos para no Y vamos para el fíjate, baile. fíjate que también es un punto importante el hecho de que este tipo de acreditaciones, ojo, es muy importante aclarar, sobre todo para la gente del público, es el hecho de que este tipo de acreditaciones no suplanta las regulatorias. Es decir, aquí no estamos Claro, hablando de que claro. vamos a suplantar la figura del ente regulador, del ministerio. No, 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 nada de eso. nada Estamos que hablando ver. de ir un paso más allá, ¿no? Es decir, de que sí, es verdad que, bueno, cada institución de salud tendrá un montón de requisitos, conformidad sanitaria, conformidad de uso, etcétera, etcétera, pero adicional a eso, hey, ¿cómo están funcionando mis quirófanos? ¿Están funcionando de la manera más apropiada? ¿Cómo está el tema de filtro? ¿Qué pasa en el caso Claro. de protección radiológica? ¿Qué está pasando? ¿Se tienen todas las mediciones? ¿Se hacen todas las cosas de manera anual, trimestral? O sea, ese son el tipo de cosas que obviamente nos entrega un valor añadido y ese es Claro. el factor diferenciador. No, no, claro, indiscutiblemente. Indiscutiblemente que tú tengas, por ejemplo, un sistema operativo dentro de la clínica que esté conectado a una historia clínica digital y que el paciente desde su casa pueda ver sus estudios. Eso te va a dar una diferenciación y te Así va a es. sacar de esa zona de confort y de esa zona isomorfa que Así estás es. Y haciendo lo ojo, mismo. ojo, mira, Germán, en Málaga estaban conectados sector público y sector privado. Es decir, la persona que se hacía una mamografía se la hizo en el hospital tal hace dos Claro, años y ahorita se lo claro, hizo en el privado, pueden aparecer eso. claro. Entonces, ojo, ese mismo aprendizaje, imagínatelo tú ahora interconectada a las 12 clínicas más importantes del país y todas aquellas que se puedan Tal unir cual, a la tal Asociación cual. de Clínicas No- Capítulo nosotros, Caracas. O no- sea, nosotros tenemos un proyecto piloto, no voy a decir más nombres, pero nos estamos conectando con una gran empresa aseguradora de forma administrativa, donde vamos a eliminar todo lo que sea papeles y lo estamos perfecto, haciendo. Estamos en perfecto, un perfecto. proyecto y le vamos a mandar eso.
y nosotros vamos a hacer la vitrina. Y bueno, y después ese proyecto tiene que crecer. Ese Claro, proyecto tiene que crecer. Y eso nos da diferenciación. O sea que dentro de la crisis tú tienes que buscar, tú tienes que ser imaginativo, tienes que ser creativo, tú tienes que Así es. buscar, no te puedes quedar rumiando todo el tiempo, no, mire, es que la Totalmente de situación, no es acuerdo. que la economía, no, no, olvídate. Sí, porque ya no lo vas a Esto lo cambiar, o sea, decía, claro, claro, o sea, quejándote lo, no vas a cambiar nada. claro, claro, lo decía, tú estás en un océano rojo, pero si tú volteas la mirada, hay un océano azul que está al lado. ¿Cómo nado yo para llegar al océano azul? claro. Esa es la metáfora, eso es. Eso es, y Así eso es, es así es. precisamente, eso es lo que precisamente que yo que hago hincapié a los profesionales de Abaís, estamos sedientos de esos profesionales que tú nos estás comentando, hermano, que necesitamos, el médico que tiene una visión hacia mejorar, una visión hacia cambiar esos patrones y a reinventarse, como lo has mencionado, ¿no? Yo creo que definitivamente, si nosotros no colaboramos mutuamente en esas posibilidades de cosas que ustedes vislumbran y que nosotros podamos aportar con nuestra experiencia el tema de las acreditaciones. No solamente eso, sino el tema de yo no sé si decirlo defensas, de las asesorías que requieren todas las clínicas en tema regulatorio cuando se dan irregularidades que no vamos a nombrar en esta reunión, que no deberían ser. Y entonces ahí es cuando surgen más bien un apoyo a temas de corrupción que no podemos aceptar y que tenemos que jugar limpio, tal cual, lo que tú has mencionado. Yo pienso que a la medida que nos estamos conociendo más lo que pueden aportar ustedes los médicos en ACCH, nosotros en Abaís, que estamos sedientos de ver ese optimismo de los médicos. Te pongo un Claro que sí. ejemplo. Hoy estuve con un cliente de hace muchos años, hace 20 años, que nos llaman, que tienen ánimo de hacer cosas. Pero, ¿qué diferencia a lo que había hacía 20 años este cliente con ánimo, con posibilidades de conseguir el dinero, de hacer, y en este momento cruzarse de brazos y decir, bueno, ¿qué será lo que hago? O cierro la clínica porque no me queda otra, o vemos hacia dónde puedo invertir poquito a poco para salvar un servicio que pueda ser atractivo a un público que cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, es una realidad completamente diferente. O sea, nosotros estamos como abiertos a que nuestras experiencias pues las podamos compartir con los médicos y ver si en qué forma podemos llegar a soluciones de interés, porque así pareciera que nos estuviéramos ahogando en un vaso de agua. Yo creo que hay mucho ánimo todavía que seguir esforzándonos para tener un logro exitoso pronto, ¿no? No, no, Porque, claro. ¿verdad? Y eso es así, fíjate. Y cuando tú, como yo te lo decía, cuando yo voy a hacer cualquier modificación o me voy a poner, digamos, con todas las exigencias gubernamentales de mi operatividad, de hacer algunas modificaciones que tenga que hacer, cada bolívar, cada dólar que yo invierta tiene que ser con un especialista que me diga a mí, no es que yo ponga una pared y después tenga que me venga el inspector sanitario y me diga, no, esa pared no va ahí. No, tenemos que ir con gente que sabe lo que me está diciendo y me dice, esta pared es así y vamos a pasar la acreditación o vamos a pasar la certificación del Ministerio de Salud. Eso es importantísimo porque no Claro, hay dinero. Y tú lo decías, el sector bancario en Venezuela está casi inexistente o inexistente. Entonces, bueno, ajá, porque antes tú agarrabas, tú lo describes, hace 20 años tú agarrabas y levantabas un teléfono, mira, vale, dame un crédito porque tengo este proyecto tan bonito que es una clínica y no sé qué, y los sí, bancos te daban el dinero y tú atrévete a soñar, pues ese atrévete a soñar era, ahora el atrévete a soñar es, bueno, ¿cómo hago yo para subsistir, para voltear mi mirada y cómo llego yo a ese océano azul que lo tengo allá, cómo nado? ¿Y cómo llego? ¿Con quién me voy a apalancar? ¿Quiénes me van a ayudar hasta llegar ahí? Entonces, claro, mira, fíjate, nosotros tenemos en puerta una jornada que vamos a tratar de retomar esas jornadas que hacíamos anualmente en la Asociación Venezolana con la Asociación Capital. Entonces, bueno, por supuesto, ahí tenemos que invitar a los expertos. Entonces, ahí van ustedes, ahí va Serovka, ahí va gente donde uno ha tenido la experiencia
porque ustedes tienen una cosa que es importante, yo siempre lo he dicho, que es el juicio del tiempo. El juicio del tiempo ha dado que ustedes han ido cada día perfeccionándose más. Entonces, Claro, ¿a quién vas a buscar tú? O sea, tienes que buscar a la gente que es la que te va a acreditar y la que te va a que a tus inversiones van a ser unas inversiones seguras. Eso es exactamente. así. Fíjate que, porque nosotros desgraciadamente, o para bien o para mal, terminamos siendo en una especie de termómetros de lo que pasa en clínicas, y si nos reunimos un grupo, pues empezamos a ver, no, yo hice la clínica y tal, mira el desastre que tenía, mira lo otro que hizo, tal. O sea, si nos Claro. ponemos a contar los cuentos, pues salimos llorando. Pero lo cierto es que en la medida que más nos aportamos elementos inspiradores, como esas jornadas que estás planteando, como el evento que tenemos próximamente, donde es para nosotros de gran inspiración cuando oímos a venezolanos que están en el exterior, que han logrado cosas interesantísimas. Una muchacha que trabajó con nosotros, por ejemplo, es hoy en día directora de una de las empresas constructoras de hospitales más notorias en Noruega. Hay gente que está en Argentina, en Colombia. Hay muchos venezolanos que afortunadamente les ha ido bien en el exterior y son ejemplos, pero no tanto como ejemplos, sino como puntos de inspiración para nosotros que estamos acá ahogándonos en estos problemas, que estamos Ah, buscando a los colegas que decimos, bueno, no, vamos a seguir adelante, vamos a ver cómo se pueden mejorar las situaciones, cómo podemos aportarnos. Omar, que creo que se le cayó la señal, es uno de los primeros que yo señalo como ejemplo en lo que es el tema de haber logrado, por ejemplo, la certificación internacional, y el único autorizado en Venezuela y en América Latina para el logro de las certificaciones de radioprotección. Eso para nosotros es interesantísimo. es vital, Eso eso es no. vital. Entonces, Claro, ¿qué va a hacer uno? Cuando uno a lo mejor tiene un cliente que le dice, mira, tengo aquí 3 ofertas, la de este y este y este, ¿cuál voy a buscar? Y yo tengo que buscar a gente que sabe, yo no puedo aventurarme a, claro. canti- a cantidad de fantasmas que en realidad van a terminar en un fracaso. Yo pienso Tal que cual. definitivamente, Germán, si estamos dentro de un tema de, digamos que, seducirnos mutuamente en las asociaciones en hacer aportes. Por ejemplo, para nosotros el hecho de lograr la instrucción en el hospital seguro es fundamental. Y de hecho estamos ahorita tratando de vincular un escrito que hemos nosotros en varios años logrado, que se llama Los 102 términos más interesantes de la arquitectura médico-sanitaria, donde hay el aporte y la conjunción de muchos expertos dando sus opiniones de muchas terminologías y de aspectos claves en el funcionamiento de un hospital que a veces ignoramos. Entonces, en la medida que más nos estamos confluyendo a un bien común, a un logro, a la excelencia en la salud, pienso que estamos en un buen camino. No, claro, claro. Y una de las cosas, fíjate, tenemos unos referentes, como tú lo nombrabas, en el exterior, de venezolanos que han triunfado, pero también tenemos referentes internos. Yo siempre saco este ejemplo. Nosotros fuimos la institución en Venezuela que hizo más trasplantes renales el año pasado. Eso es una fortaleza que es insólitamente poderosa como institución. Entonces, Claro, ese tipo de cosas. Y así hay otras instituciones hermanas, clínicas hermanas, que tienen una fortaleza que son dignas de exhibirla, de sentirse orgullosos como venezolanos. Entonces, no todo, es difícil, sí. En Venezuela es un sector difícil, es un país difícil en este momento, sí. claro. Eso no te lo tengo que decir a ti, ni te lo tengo que decir, pero bueno, pero es un sector que todavía podemos nosotros, porque tenemos una infraestructura, y tú lo sabes como arquitecto, la infraestructura de nuestras clínicas son infraestructuras muy respetables, que otros países no las tienen. Correcto. Entonces, bueno, vamos a fomentar eso, vamos a explotar eso. Exactamente. Yo Ah, pienso que en la medida que hay, digamos que ese respeto profesional mutuo, en la que ustedes clínicas, digamos que se esfuerzan en que sus profesionales en las áreas de operatividad, de funcionamiento, de mantenimiento, sean profesionales cabales con experiencia, miembros de la asociación,
que representan toda una experiencia y siempre que hay algún problema, pues la asociación los puede apoyar. Definitivamente eso es un logro interesante. Y nosotros, por supuesto, confiar en las experiencias de ustedes en las clínicas Claro. de gran renombre, pues ni hablar la necesidad que tenemos ambos de nutrirnos en las experiencias que podamos ir logrando poco a poco. Mira, pues yo pienso Yo que creo que sí. esta reunión creo que valió la pena como punto de partida para las cosas que podemos ir haciendo. Yo pienso que Omar ya se le cayó y hasta ahora ya es difícil que él vuelva a integrar. Yo creo que él está en Aruba. Mira, creo que la verdad bien satisfecho en este encuentro. Ya sabes, nosotros vamos en octubre con una exposición. Ojalá puedas estar presente, hermano. Sí, no, Pero cuenta con nosotros, cuenta con un sector. Nosotros ahorita tenemos un sector que estamos golpeados, pero que tenemos una proyección, que tenemos un nombre, que estamos tratando de buscar experiencias exitosas, de tratar de vernos con la gente exitosa y que nos oriente también a dónde van los caminos del éxito y de los logros, pues. Eso ok, es así. es así. Pues entonces, bueno, mira, vamos a despedir programa que tuvimos para el día de hoy. Próximamente estaremos atentos. Estamos a 2 meses del evento de Abaís y ojalá el evento tuyo pues sea antes de terminar este año y estemos presentes próximamente. Seguro, ¿De acuerdo? seguro, Ore. Un abrazo Bueno, y hermano, gracias por esta buenas invitación. noches. Gracias Vale, a pues. usted. Chao, Bien, pues. nos vemos. Hasta la próxima.